¿Recuerdas a los 33 mineros que quedaron atrapados por 69 días a más de 700 metros de profundidad en una mina de oro y cobre en el norte de Chile? Claro que lo recuerdas. Los medios de comunicación jugaron un papel muy importante. A través de esos medios nosotros pudimos informarnos y tener emociones de alegría, de entusiasmo, de dolor, de tristeza y, cómo no, también de glorificar a Dios, de ver ese tremendo milagro, ¿verdad? Hoy yo quiero invitarte a que tú también puedas, a través de los medios de comunicación, quedar motivado y tener una experiencia con Dios. ¿Cuánto hace la comunicación? Quiero que podamos juntos aprender que a través de comunicar los mensajes, tú puedes lograr que las personas vivan experiencias hermosas. Hoy queremos tener una experiencia contigo. Así que bienvenido al programa Código Abierto. Queremos compartir experiencias así, también de increíbles en la vida de las personas que vivieron en la época de Jesús y, por qué no decirlo, en la vida de las personas que hoy me acompañan también. Vamos a darle la bienvenida a Ubaldina nuevamente y también a David. Hola. Ellos también van a compartir hoy sus testimonios de las maravillas que Dios pues ha ido haciendo en sus vidas, porque hoy vamos a hablar de la importancia que tiene comunicar las cosas lindas que Dios ha hecho en tu vida. Pero vamos a pedir, claro, la presencia de nuestro Creador poderoso. Ubaldina, por favor, guíanos en oración. Amigos, ustedes también inclinemos el rostro para hablar con nuestro Creador. Querido Padre Celestial, queremos agradecerte, Señor, por permitirnos estar en este lugar para poder abrir tu palabra y aprender más acerca de tus enseñanzas. Rogamos que tú puedas estar con cada uno de nosotros, con cada persona que está expectando, Señor, y que tú puedas morar en la vida de nuestros seres queridos también. Permita que podamos ser un testimonio grato para poder testificar de tu palabra. Muchas gracias por todo. Guíanos con tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hagámosle un bien a la humanidad, por favor, como alguien diría, ¿no? Porque a veces estamos bombardeados todo el tiempo, ¿verdad, David?, por malas noticias, ¿no? Que crímenes, que secuestro y que todo. Pero, ¿por qué no compartir realmente las cosas maravillosas que tenemos para compartir? Y yo creo que eso tiene una base bíblica, ¿verdad, Ubaldina? Si podemos compartir esa base bíblica de poder contagiar noticias positivas. Es más, en cualquier estado, Ajá. Hablan de que el cuarto poder es la comunicación, la parte televisiva, radial, los que manejan información y dan informes. Hay veces el diablo utiliza esto para alejar al ser humano de Dios. Nos bombardean con cosas extrañas. Nos desaniman. Totalmente. Ahora es interesante que ya al final de este trimestre la lección va a llevar a, aparte de que debo testificar en forma personal, trabajar en conjunto con mi iglesia, promocionar las cosas que vendrán, el informar lo que ya he hecho, el poder mostrar al mundo las cosas que el pueblo de Dios hace. Hay veces que somos muy modestos, como que nos inhibimos. Nos da miedo. No, mejor, no, al contrario. Es interesante ver en un gallinero, ¿no? Lo que hace un pequeño animal, la gallina, cuando consigue poner el huevo. Hace un alboroto. Algo bueno pasó. Y capaz que cuesta muy barato un huevo. Más ese ser, ese animalito que Dios creó, lo comparte. Es un griterío, porque algo pasó bueno, ¿no? El anunciar que algo bueno pasó. Tenemos que aprender a hacer esto. Tenemos que aprender. Qué bien que lo dices, David, porque realmente nos cuesta, ¿no? Nos cuesta hacer eso, pero si seguimos el consejo bíblico, que tal vez podamos compartirlo para
poder colaborar con lo que dijo, ¿no? Cuando hubieron orado, dice, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo de la palabra de Dios. Jesús, Dios, nos da en su palabra, informe tras informe, el libro de Hechos en la parte evangelística, lo que hicieron los apóstoles, está registrado. Y es interesante mirar que los informes son positivos, son de resultados de cosas buenas, y que nos pasan hoy en muchas de las iglesias, pero no nos enteramos. Y saben, he aprendido una cosa, Katy. Si hay un informe o alguna situación que puedo mostrar al mundo y no la hago instantáneamente, deja de tener valor. Deja de ser noticia, ¿no? Por eso el Twitter, el Facebook tienen un poder impresionante, porque tú sacas una foto con tu celu, ese mismo instante puedes subirla y ser noticia entre tus amigos. Exacto. ¿Por qué no hablar de la gran noticia de que Jesús viene pronto? Exacto. Dar un testimonio. ¿Por qué no? ¿Por qué no contarle cómo Dios nos ayuda en nuestras luchas, ¿no? Claro. Porque todos tenemos luchas. Pero ¿en qué medida también, Ubaldina, el miedo puede ser un factor determinante en este sentido? Porque, mira, los apóstoles en ese momento estaban siendo atacados, ¿no? No, en ese momento no todo era un mar de rosas. Y hoy en día tampoco, ¿no? Tal vez hoy en día no te crucifican por decir que Jesús viene pronto. Tal vez todavía no hay persecución. Hubo en una época de la historia persecución por hablar de Jesús. Pero tal vez todavía no estamos en esa época, pero a veces el hecho de que hay personas que te podrían decir, digamos, tú quieres exaltarte porque tú estás de directora de jóvenes y quieres contar lo que tú has hecho. ¿En qué medida podemos diferenciar tal vez el contar lo que Dios ha hecho al contar lo que yo he hecho, ¿no? Porque ¿será que yo he hecho? ¿Cuál sería la diferencia? Mira, eso es que yo creo que sucede, ¿no? Muchas veces tal vez es el temor de que podamos contar o informar las cosas que hacemos. Entonces, muchas veces eso limita tal vez a la persona que pueda hacer conocer las actividades que se han realizado o la modalidad como se está trabajando para Dios, ¿no? En cuestión de las actividades de la iglesia. Sin embargo, yo creo que eso tendríamos que tener, yo digo, mucha comunión con Dios, ser humildes de corazón, con mucho amor, con mucho respeto, hacer conocer todas esas actividades. Es la modalidad, yo creo, como debemos trabajar, ¿no? Ahora, mira, es bueno no malentender esto. ¿Por qué? Hay personas en cualquier institución, religiosa o no religiosa, que le gustará el informe y a otras no. Mas no solo tienes que pensar en estos grupos al informar. Muchos informes hacen que otras personas quieran luego participar porque, me hubiera gustado estar en esto y no estuve. Tu informe puede ganar una persona para trabajar, para hacer algo. Si yo pienso de esta forma, veo la necesidad de informar, de mostrar a otro de que él también puede estar aquí, de que también puede venir cerca mío, de que también puede él un día informar de las cosas maravillosas que Jesús hace. Si yo solamente pienso en que van a pensar que yo me estoy exaltando. Obviamente hay personas que hacen informes para exaltarse. Y esto no está bueno. No está bueno. Pero ¿en qué medida, David, influye el hecho de... Porque no soy yo la que hace las cosas, ¿cierto? Totalmente. Porque sabemos que no tenemos guerra contra carne ni sangre. De hecho, todas las palabras que podemos decirle a alguien de mi testimonio, de los testimonios, sabemos que no son las palabras las que llegan, sino que es el Espíritu Santo. Eso lo hemos venido viendo en varios programas. Entonces, tal vez, ¿en qué medida podría ser la forma ideal decir que Dios ha hecho, ¿no? O sea, realmente reconocer al autor, ¿no? Y no decir yo solamente he sido un instrumento, ¿no? Claro. Eso nos puede ayudar. Solo que tú eres el instrumento utilizado por Dios.
Y es verdad que Dios pone el querer, el hacer por su buena voluntad, pero ¿quién? ¿Dios va a informar? Claro, por supuesto. ¿Quién tiene que informar? Yo. Es cada uno. Y mira, yo he conocido jóvenes que han hecho cosas maravillosas, que hay días de reposo que van y ayudan, que hacen cosas positivas y que nadie se entera. ¿Por qué? ¿Por qué? Es bueno escribir en las redes sociales. ¿Por qué solo esperar noticias negativas? ¿Por qué no poner, hoy día fuimos a ver a 5 abuelitos y les llevamos comida? Hoy día curamos en casa a un animal que estaba mal. Hoy día fuimos y hicimos un estudio bíblico. Hoy día leí mi Biblia y fue un desayuno espectacular. Amén. ¿Por qué no? ¿Por qué no poner noticias buenas? Estoy hablando de noticias personales ahora. Hay noticias de iglesia que a veces no las hacemos conocer y debemos informar. Exacto. Y justamente el respaldo bíblico, Ubaldina, si lo podemos leer en Hechos 5:14, porque eso realmente pesa, ¿no? Sí. Es yo creo que la misión de cada persona, que nosotros realmente podamos cumplir este mandato que nos hace bien, porque ¿quiénes son los aventajados cuando cuentan algo? No sé cómo tú te sentiste cuando empezaste a contar tu testimonio. Nos contaste a nosotros tu testimonio en el primer programa, en el programa número 6 también. ¿Cómo tú te sentiste? Yo creo que cuando uno cuenta su testimonio, estás mostrando mismo el amor de Dios, cómo procedió en tu vida, cómo está actuando. Entonces, quien sale más beneficiada cuando recuerdas todo eso, eres tú, ¿no? Que creces espiritualmente, que te recuerdas lo lindo que ha sido Dios contigo y por lo que tú tendrías que estar agradecido todos los días, ¿no? Entonces, es maravilloso cómo procede Dios en este aspecto. Hechos 5:14. Leyendo esto nos dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Entonces ahí va, ¿no? Que cuando nosotros empezamos a contar, la cosa no queda ahí, ¿no? Y va a ir creciendo, ¿no? La cadena de... Así es. Ahora, es una parte que me llamó la atención esta semana es, ¿qué es lo que te motiva a informar? ¿Por qué lo haces? Si es para tu vanagloria, está complicado. Mas si es para ganar una persona, para que otra persona se motive y desee estar inmiscuida, ¿qué es lo que te motiva? ¿Es Dios? ¿Es tu ego? Es una línea muy fina, ¿no? Muy fina. Pero que en la consagración diaria, esa línea se hace fuerte y puede informar las cosas como debe ser, ¿no? Así es, David. Y en el siguiente bloque nosotros vamos a analizar algunos puntos que nos pueden ayudar a que nosotros también podamos estudiarnos un poco para analizar qué es lo que nos motiva. Si es Dios el que nos motiva, bueno, está muy bueno, ¿no? Tenemos que hacerlo. Pero por ahí hay alguna otra motivación que no está muy saludable. En el siguiente bloque hablaremos de esto. Tenemos mucho más acá en Código Abierto. Enseguida retornamos. Tú mismo no te conoces lo suficiente como para saber que tu motivación es egoísta al compartir un mensaje. Pero no te desalientes, porque la palabra de Dios nos da soluciones para todo, ¿verdad, David? Y justamente antes de irnos a corte decíamos de que si aún esa habría sido tu motivación en el pasado, pues ¿qué podemos hacer ahora para cambiar esa historia y poder ser canales de bendición para los demás? El capítulo 6 del versículo 30 de Marcos, cuando muestra que llegaron los apóstoles al lado de Jesús y contaron, hablaron todo lo que habían hecho, ¿no? Contaron los resultados, dieron resultados en el área de enseñanza, cómo habían actuado. Ahora la pregunta es, ¿qué los motivó? ¿Solo porque estaba Jesús ahí para decir, yo hice?
¿O es que le quemaba el fuego de haber tenido la bendición de haber sido partícipes en la evangelización, en haber hecho algo para que otro conociera a Jesús? Y no había cómo callarse y había que ir y decirle: Jesús, hemos hecho esto, pasó esto, hicimos el otro. Aconteció hace un par de años, cuando comenzó todo este proceso en Sudamérica, ¿no? de entregar, regalar libros como hojas de otoño, y que este año, con la gran esperanza de hacer algo espectacular, donde millones de personas recibirán libros. Ver lo que pasa después de que tú entregas un libro, y que hay personas que te miran diciendo: ¿es para mí? Y está algo tan sencillo como entregar un libro y contarlo en la iglesia. Pasó esto, le entregué a una persona y me dijo esto. El poder contar a otros lo que uno hace para que otros conozcan a Jesús. Con una finalidad, ¿no? Tal vez podemos corroborar eso con un versículo que está en 1 Corintios 9, 19, donde dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. ¡Qué motivación! ¡Wow! Ganar a alguien, ser parte del proceso de testificación y evangelismo que Dios mandó a su pueblo escogido. ¡Wow! Ya hablando de la importancia que tiene esto, no sé si podemos compartir algún testimonio, tal vez Ubaldina o tal vez también David. Hay muchos testimonios, pero nos gustaría compartir tal vez uno de un informe que ustedes pudieron hacer y que realmente cambió la historia, pues, en la vida de varias personas, ¿no? Podemos contar de la cárcel. Yo me acuerdo de esos testimonios que se daban en esa época, pues eran muy motivantes, ¿no? Sí. Y ahora, cambiaron. Si me permites ir hacia otro lado, hace muy pocos meses, en una de las principales ciudades de nuestro país, donde me tocó pastorear, hicimos un cambio en varias cosas de una iglesia muy importante de la ciudad, en pleno centro de la sede de gobierno de Bolivia. Y una hermana, en el mes de diciembre, cuando hacíamos el informe final, se paró. Esta hermana ya anciana llenó sus ojos con lágrimas y dijo: hace muchos años que no hacíamos tal cosa y ahora ha salido. Un poco, sí, ¿no? Como son las abuelas. Me llenó de satisfacción saber que hasta una anciana entendía y valoraba el informar lo que se había hecho y cómo hacía que ella confirme su fe. Lo que hacemos debe ayudar a otros, y al decirlo, entrar en ese proceso, confirma la fe y anima a otros a estar cerca de Jesús. Mas debemos decir lo que hacemos. Qué hermoso. Así es, ¿no? Katy, tal vez, mira, nos dice, por ejemplo, yo algo que leía en el estudio de esta semana, dice algo puntual, ¿no? Informar es una actividad, es una cadena de eventos. Sí. Es decir, alguien prepara un informe y otro recibe este informe. El informe es evaluado y luego se toman decisiones y planificaciones, acciones en respuesta a lo que se informó. Qué excelente. Entonces, cuando informamos, hay una persona que informa, la persona receptiva, y de ese informe empiezan a tomar decisiones y se empiezan a planificar para luego qué es lo que se va a hacer o cómo vamos a seguir trabajando. En función a los resultados. Exactamente. Y continuamos creciendo. ¿Qué pasa cuando las noticias a veces no todo te sale bien, verdad? Y muchas veces hemos sido participantes de informes que hemos escuchado, no, que la escuela sabática, que menos alumnos y etcétera. No vamos a entrar en detalles. Pero, ¿qué pasa cuando tienes que informar a la iglesia o cómo lo tienes que contar? Tal vez sería la pregunta, ¿no? Mira, si el informe va a dar gloria a Dios, yo tengo un Dios de éxitos, un Dios que no ve derrotas porque ya venció en la cruz. Amén. Y tengo que mostrar y hacer las cosas
conforme a la voluntad de Dios, para informar también, conforme a la gloria de Dios, para el avance de la iglesia. Ojo, no estoy hablando de ocultar o tapar con la mano, no. Para nada. Sino el hacer bien las cosas lleva también a tener buenos informes. Alguien alguna vez me dijo, David, que Dios no se equivoca, que Dios es un Dios de éxito y que cuando algo no está saliendo como probablemente tendría que salir, el problema soy yo. ¿Qué piensas de eso? Es probable. Y tiene mucha razón lo que dices. El problema siempre está en el ser humano. Ahora, el punto de la lección es informar para hacer crecer la iglesia y poder mostrar a otros a Jesús y que Él permite el querer y el hacer. Ahora, aún ahí se puede ver la mano de Dios. Claro, solo que tú y yo y cada uno de los que nos ve somos instrumentos para informar. El problema está que a veces somos y solo miramos, que esto no pasó, que aquello, y las cosas buenas que hacemos las callamos. Somos utópicos. Somos humanos. Y esto tenemos que cambiarlo. Debemos mostrar a otros también los éxitos de la Biblia y los que Dios da hoy a su iglesia. ¿Cómo se aplicaría este versículo exactamente a los hijos de Dios? Todas las cosas les ayudan a bien. Cuando uno depende de Dios y vive aferrado de Él, y tú pones un trabajo personal también, entonces yo creo que las cosas son alcanzadas. Hay una cosa, siempre nosotros solíamos hablar cuando hacíamos alguna actividad así en grupo en el área tal vez de colportaje, un poquito esfuerzo humano más poder divino es éxito alcanzado. Entonces los informes que tú llegas a hacer, si lo haces para la gloria de Dios, entonces yo creo que las cosas van para adelante. Uh-huh. Amén. Amén. Ahora, en la lección va a mencionar el informe de Pedro en Jerusalén y cómo él muestra un proceso en su informe para alcanzar a otras personas. El deseo de la iglesia, al decir informemos lo que hacemos, es para ganar a otros. Es decir, mira, hay nuevos 5 discípulos para que otro también quiera ser discípulo. Y no hay que ser numerólogo o exitista, que no es lo mismo que tener éxito, porque por un pecador que se arrepiente en el cielo hay fiesta. Hay fiesta. A veces somos... la visión queremos, humana ¿no? puede parecer fracaso, ¿no? Pero la visión de Dios no. Exacto. Tenemos que ser bien fríos con esto, pero a la vez hacer y decir lo que debemos hacer y decir. Yo conozco campañas, David, rápidamente, donde Dios permitió que se prepare muchas cosas por una persona. Amén. Porque y esa persona si vale. me permites, quiero hablar a esa persona que quizás tras la cámara. Excelente. Querido amigo, joven o adulto que me miras, aprendí que tengo que contar a otros lo que Dios hace a través mío y de otras personas. Demostrar a Jesús y decir, esto nos dio para su gloria y honra. Esto conseguimos. Se levantó esta iglesia. Pasó aquello. Tú puedes ser parte de esto. Tu informe puede ganar a una persona. No te calles. No quedes en silencio. Cuenta lo que Jesús ha hecho por ti y por tu iglesia. No dejes de hacerlo. Será para la gloria y honra de Dios. Por favor, hagámoslo juntos para que otras personas sean discípulos. Amén. Muchísimas gracias, David. Igualmente, Ubaldina. Que Dios nos dé esa fuerza, ¿verdad? Para que nosotros podamos ser bendición para otros canales de bendición. Así que estamos muy animados para que podamos seguir adelante y que Dios nos pueda usar, que Dios nos pueda hacer instrumentos poderosos en sus manos. Tenemos más todavía que compartir, ¿verdad? Pero tristemente pues ya llegamos al final del programa, así que amigo, tú estás invitado a permitirle a Dios en tu vida que Él entre y haga las maravillas que ha hecho en David,
las maravillas que ha hecho también en Ubaldina y en mi vida también. Tú eres el próximo. Nos reencontramos en un siguiente programa. Esto fue Código Abierto.